¿cierto? Y veamos, listo. Bueno, muchachos, sean ustedes bienvenidos, ¿ok? Al núcleo como tal de estadística. Mi nombre es Antonio Boada y voy a ser, pues, en este caso, su profesor para este núcleo, ¿ok? Eh, digamos, pues, un poco la intención de hoy es más que todo presentarle el campus, a aquellos que no lo hayan revisado, y bueno, darles las indicaciones y por lo menos comenzar o ver ciertos aspectos inherentes al primer tema que es correspondiente al primer objeto de aprendizaje de técnicas descriptivas. ¿Okay? Bueno, entonces veamos, muchachos, atención. Como tal, pues las sesiones siempre se graban, ¿ok? O sea que al cerrar, digamos, el núcleo, ya para el día de mañana, les estaré colocando tanto el video, ¿sí? De YouTube y eso, como lo que sería los archivos que vayamos a utilizar, ¿ok? Entonces, vamos a ver una presentación, vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, digamos, aparte de la grabación, también coloco lo que son los ejercicios, ¿no? De todas maneras, ¿en dónde los voy a colocar? Ya lo vamos a ver, ¿cierto? Eh, en particular, muchachos, yo tengo que hacerles mucho énfasis en lo siguiente. Eh, este núcleo de estadística es un núcleo largo, ¿ok? O sea, hay mucha información, mucho contenido, ¿ok? Entonces, es extremadamente importante que ustedes desde el primer día, digamos, organicen, vean la cantidad de material que hay, vean los videos, no lo dejen para última hora, ¿sí? Y aquellas dudas, inquietudes que tengan, envíenla, ¿ok? O sea, por ejemplo, eh, o apenas una muchacha me escribió por correo diciéndome que cómo eran las videoconferencias. Bueno, las videoconferencias estaban allí ya planificadas, ¿cierto? Pero cuando tengan dudas, háganla. No esperen, digamos, todo el tiempo para hacerla, ¿sí? Yo me catalego, o sea, yo soy un profesor que digamos, me categorizo porque me gusta que me pregunten, ¿ok? Y eso es un poco la intención. Yo soy de los que creo que, bueno, que si ustedes, digamos, conocieran todo esto, pues no estarían allí. Entonces es algo muy normal tener dudas y lo más importante es que las hagan y en la parte virtual más todavía. ¿Sí? Entonces, no importa la hora, o sea, si usted tiene alguna inquietud, hágala por el foro de dudas e inquietudes. ¿Ok? Eh, Algunos utilizan el correo, yo les recomiendo que no usen el correo porque no siempre el correo uno les va a dar, digamos, no siempre uno lo revisa todos los días. Pero en el foro de dudas e inquietudes uno está obligado a darles respuesta en un máximo de 24 horas, o sea que siempre le va a dar uno a responder. Y además, al usarlo allí en el foro, todos pueden ver la respuesta. Entonces, claro, a lo mejor otras personas tenían esa misma inquietud, ¿sí? Y no la hicieron, pero después ven la respuesta. Ah, mire, el profesor escribió esto. Ah, ok. Okay. Entonces, no es su primer núcleo, muchachos, ya ustedes están acostumbrados a esta modalidad. Lo más importante es preguntar, ¿ok? Y yo, pues por lo menos les doy toda la libertad de que pregunten, o sea, de que escriban, sobre todo cada vez que usted tenga dudas, ¿ok? No se ponga a esperar, ¿sí? Todo un año, o sea, digamos, para hacer todas las preguntas en un solo documento, en un solo correo. No, o sea, si usted tiene una duda, hágala. Y en la tarde tiene otra, hágala otra vez. Y después otra, o hágala otra vez. O sea, cada vez que usted tenga dudas, hágalo. Y lo recomiendo mucho en estadística porque este núcleo es bastante largo en contenido, ¿sí? Entonces, que son cosas que ya vamos a ver a continuación. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O comenzamos de una vez? Bueno, A ver, muchachos, está bien. Ok, chévere, Esteban. Esteban es allí el que está participando ahí. Ah, un punto muy importante, muchachos, y es lo siguiente. De mi parte, ok, nosotros, o sea, hacemos la videoconferencia, la grabamos, pero aún así yo les recomiendo que asistan a las videoconferencias de tal manera de poder participar. ¿Okay? Mucha gente a veces, digamos, pues viene a las videoconferencias, ¿sí? Se presenta, pero al final no dice nada. Entonces, bueno, es lo mismo que veas la grabación, ¿no? Pero yo les recomiendo que asistan en el sentido de participar, ¿ok? Preguntar en el momento. ¿Okay? O sea, yo creo que aquí es clave usar el tiempo y sobre todo si tienen una pregunta que se está presentando, háganla. No se pongan a esperar que después, cuando yo estudie, a lo mejor ya no tengo esa duda. No crean eso, ¿ok? O sea, si tienen una pregunta, háganla en el momento. De nuestra parte, muchachos, los invito, los que están ahorita y los que vayan a estar en todas las videoconferencias, los invito a que se queden a lo último, ¿ok? A lo último, hacemos una actividad con una herramienta que se llama Kahoot, ¿ok? No sé si alguno de ustedes ha trabajado con ella. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con ella? Lisette, Esteban, Carlos, Ana. no señor, yo no la he escuchado en ningún momento. Sí, profe, funciona con el celular. Ajá, muy bien, Ana. Bueno, el celular es una opción, ¿ok? De todas maneras, aquí lo vamos a ver o sea, lo vamos a hacer en la misma computadora, ¿ok? Entonces, no es necesario bajar la aplicación. Claro, ya eso es si la gente desea, ¿no? Digamos que bajar eso. Kahoot es una herramienta, digamos, que nos va a ayudar, sobre todo, eso es un pequeño quiz, ¿ok? Pero un quiz de lo que veamos el día de hoy. Entonces, claro, mi recomendación es que se queden al final porque, digamos, cuando se haga el Kahoot, pues aquellos, digamos, aquellas personas que queden en el podio, ¿ok? Aquellas personas que queden en el podio, digamos, vamos a hacer un Kahoot semanal y al final, pues aquellas personas que tengan un buen desempeño, ¿no? Ahí en el Kahoot, pues puede tener, digamos, un aspecto motivacional, o sea, unos puntos allí en referencia al final, ¿ok? O sea, un puntaje. Claro, yo no puedo decir en este momento cuánto vale, o sea, y claro, es solamente una recompensa por participar en lo que sería la videoconferencia, ¿ok? Entonces, claro, aquellos que me digan, profesor, pero yo no puedo participar, no estoy en la videoconferencia, no hay ningún problema, ¿ok? Eso es solamente un puntaje extra para aquellas personas que queden en el podio de Kahoot cada semana. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, muchachos, es participar, venir a la videoconferencia y quedarse al final, por favor, que es cuando hacemos entonces la actividad. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Aquellos que ya hayan visto, ¿no? El campus, verán que existen cuatro objetos de aprendizaje, ¿cierto? Son cuatro y, digamos, con un texto guía, ¿ok? Esta parte del texto guía para gerentes como PDF, como ustedes desean, es el texto guía que vamos a usar, ¿ok? Aquellos que ya tengan grupo, bueno, en este grupo ya casi todos tienen grupo, así que no hay ningún problema. Verán que ya el trabajo de aplicación está colocado, tiene dos entregas, ¿ok? Les recomiendo que lo revisen. Y, digamos, cuando usted entra dentro del objeto de aprendizaje, verá que el primer objeto de aprendizaje corresponde a técnicas descriptivas, que es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. ¿Sí? Ahora bien, yo le voy a comentar algo, muchachos, muy importante. Estadística
digamos, el núcleo como tal de estadística, nosotros tratamos de que sea utilizado ampliamente con Excel. ¿Okay? O sea, aquellas personas que todavía no manejen Excel, de verdad les recomiendo que se dediquen, sobre todo esta semana, a comprender el sistema, ¿ok? Porque vamos a usar mucho Excel y realmente mucho, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Por allí, usualmente en esta época, Seipa saca unos cursos virtuales gratuitos, ¿no? De Excel. Yo voy a estar atento cuando salga el anuncio, entonces se los envío, digamos, para aquellas personas que deseen, aunque conozcan, deseen también inscribirse allí. ¿Okay? Bueno, entonces, como lo normal, el objeto de aprendizaje 1 consta de la semana 1 y la semana 2, ¿sí? Vean que ya el primer debate comenzó el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita sobre ello. Y pues por supuesto ya está lo que sería el primer fruto que hay que hacer, ¿no? Además, aquí viene una parte importante, muchachos. Quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Vean que en el objeto de aprendizaje van a ver acá una parte que se llama recursos en video. ¿Okay? Entonces, algo que tiene bueno este núcleo es que ya existen muchos videos, ¿sí? Muchos videos de cómo usar las herramientas de Excel, cómo manejarlas. Entonces, mi recomendación es que vean estos videos. Muchos lo ven y dicen que nada más hay 20, pero no. Usted le da aquí en cargar más y cargan 30 videos ahí solamente para este objeto de aprendizaje que dura 2 semanas. Tranquilo, de todas maneras, no son videos largos, ¿ok? Son videos de 5 minutos, ¿ok? Entonces, son videos, digamos, enfocados en el punto. Los videos largos son lo que estamos haciendo ahorita, que son las videoconferencias, ¿ok? Bien. Vamos, ya, bueno, ya muchos habrán visto las noticias, ¿cierto? La noticia de aquí, pues le coloqué lo que yo trato siempre de todas las semanas colocarles un mensaje sobre las actividades que hay que realizar. ¿Okay? Entonces es un poco para orientarlos sobre qué cosas debo hacer en esta semana, ¿cierto? Entonces siempre léanlo, pues mi recomendación es que lo sigan y cualquier inquietud, pues la expresen allí sin problema. Eh, Vamos entonces a las actividades, muchachos, ¿sí? Tenemos por un lado la parte de trabajos y tareas. ¿Okay? La parte de trabajos y tareas, usted va a ver aquí, vamos a colocarlo acá en 200. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos una cantidad de frutos. Tenemos fruto 1, tenemos fruto 2, tenemos trabajo de aplicación 1 y trabajo de aplicación 2. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tómense su tiempo, revisen el documento y cualquier inquietud me la hacen. Exámenes. Los exámenes, aquellos, pues, digamos, está el examen de prueba que requiere respondus. Entonces, mi recomendación es que lo hagan. Y como verán, Okay. fíjense que Respecto al examen de prueba, yo he intentado hacerlo, pero dice que debes configurar algo en el panel, entonces no deja como avanzar. sí, bueno, fíjate Esteban, eso lo acabo de arreglar porque me lo informaron apenas ya te digo a qué hora me lo informaron a las 2 de la tarde. Entonces, yo lo arreglé a las 4:20 de la tarde, lo arreglé. Entonces, vuélvelo a hacer, ¿ok? Porque sí, había un errorcito allí, entonces ya lo acomodé. Me Bien, salió, pero no me salió como respondió. perdón, dígame, Carlos.
Buenas noches. A mí me dejó hacer el examen, pero igual no me pidió lo que siempre le pide a uno, que la identificación, que la foto, no me salió nada de eso. Me botó directamente al examen. Mm, interesante. Pero cuando puedas, vuélvelo a hacer, por favor, para ver si, porque ya en teoría, ¿a qué hora lo hiciste? ¿Lo hiciste hoy? No sé, yo lo hice prácticamente el lunes. ¿El lunes? Ah, ok. Sí, 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 sí. Es que apenas me informaron el problema fue hoy. ¿Ok? Entonces, claro, arreglé el inconveniente fue hoy a la tarde. Entonces, cuando puedas, lo presentas nuevamente. Listo. Gracias. Bien. Ok, muchachos, fíjense, aquí hay un punto importante que les voy a comentar y es el siguiente. Tengo que arreglar esto del final. El primer quiz, sí, va a ser sin respondos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es necesario utilizar Excel, ¿cierto? Entonces, algo que tiene que ver, o sea, algo que utiliza mucho la estadística o algo que caracteriza la estadística es que vamos a tener que usar mucho Excel. Y por supuesto saben que Respondus, Monitor, pues bloquea, ¿no?, ciertas aplicaciones y por ello, pues al final nos genera problemas, ¿no?, para la parte de estadística. Entonces, ¿qué se va a hacer? Los quizzes, tanto el uno como el 2, son sin Respondus, ¿okay? Pero ya el parcial y el final, ¿sí?, tanto el parcial como el final tiene dos partes. ¿Ok? Entonces va a tener una parte con respondus, otra parte sin respondus. ¿Ok? Entonces son dos partes con un tiempo de duración del examen para cada parte es de 90 minutos. ¿Sí? Y usted escoge, o sea, usted escoge, voy a hacer primero la parte uno y luego hago la parte 2. O no, mejor hago la parte 2 y después hago la parte uno. Usted escoge. ¿Ok? Pero es para que ya vayan concientizando de que tanto el parcial como el final va a tener dos partes. ¿Ok? Una parte con respondus, pues como están acostumbrados, y otra parte sin respondus porque hay que hacer cálculos en Excel. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, y cerramos con la parte de los foros y debates. Ya muchos han realizado la presentación, ya yo los he inscrito, por ende ya todos ven, bueno, todos los que están inscritos ya ven eh, pues las actividades de trabajos, ¿ok?, que está asignada. Y ahí sí y aquí viene la parte importante, muchachos. Vean, aquí está el foro de dudas e inquietudes. Esta parte realmente, chicos, o sea, necesito que la utilicen. Por favor, úsenla. ¿Eh? Yo siempre hago mucho énfasis en eso por lo siguiente. O sea, estamos en ambiente virtual. El profesor, digamos, coloca, pues en este caso, lo que uno supone, ¿no? O sea, que todo el mundo va a entender. Pero eso no siempre es así. Entonces, cuando tengan dudas, háganla por allí, por el foro de dudas e inquietudes. ¿Okay? De esa manera, todos nos enteramos de la duda y cuando el profesor responde, pues todos nos enteramos de la respuesta del profesor. Entonces, por favor, úsenlo. Yo le voy a ser sincero, el núcleo pasado, ¿no? O sea, fue un núcleo donde se utilizó muy poco dudas e inquietudes. ¿Okay? Y eso no está bien. ¿Okay? Y no está bien porque no tenga trabajo, porque de hecho a mí me conviene que ustedes no pregunten, pero eso no es la idea, o sea, la idea es aprender. Entonces, o sea, la idea es que ustedes pregunten, hagan las dudas, o sea, que sea necesaria. Inclusive ejercicio, o sea, tú puedes hacer un ejercicio, profesor, oye, no entiendo este ejercicio, o profesor, lo traté de hacer por aquí, pero mire el Excel, o sea, ustedes por allí, por ese foro, pueden mandar archivo de Excel, ¿ok? De tal manera de pues uno puede revisar el Excel, puede hacer ajustes, o inclusive puede grabarle un video y mandárselo por allí, ¿no? Entonces, usen la aplicación, ¿ok? No se queden con que, ay, no, yo no voy a preguntar, porque no.
O sea, yo me catalogo, digamos, de siempre revisar diariamente toda esta sección, así que por favor utilícenla. Yo creo que es clave y sobre todo en estadística, que como ya les dije, es un núcleo bastante extenso. Bueno, y aquí están los tres debates, muchachos. Si se ponen a ver, vean que el primer debate vale 3%, el segundo vale 2%, 3% también, perdón, y el tercero vale 0%. Muchos dicen, ay, no, profesor, pero ¿para qué voy yo a presentar si no vale nada? Bueno, yo les comento algo. El núcleo pasado, a ciertas personas les quedó el núcleo simplemente por no participar en los debates. Entonces, háganlo. ¿Eh? O sea, y le digo por qué. Porque, o sea, hay veces que uno dice que 3% no es nada, pero resulta que al final, cuando sacan la cuenta, te falta precisamente un 3%. Entonces, chicos, mi recomendación, participen, hagan las actividades, los debates no son difíciles, ¿no? Los debates son más que todo de índole interpretativo, pero claro, como estamos en estadística, lo ideal es que ustedes hagan cálculos, hagan cosas, vean que las problemáticas tienen archivos de Excel, que usted va a poder descargar, entonces haga algo con esa información, ¿no? Presente información numérica, ¿no? O sea, usted puede hacer eso como un aporte del debate. Entonces, mi recomendación, muchachos, participar. Inclusive este que aparece como no evaluable, también, porque es una manera del profesor ver si la persona realmente, oye, está interesada, hizo esta actividad o no, simplemente no la hizo, ¿no? Entonces, claro, son formas, digamos, de visualizar el interés y el deseo, en este caso de aprender. ¿Okay? Entonces, mi recomendación, muchachos, háganlo. Asimismo, los debates, me imagino que aquellos que ya han participado, verán que dentro de cada debate está la rúbrica y asimismo aparece en cada trabajo. Entonces, aparecen las rúbricas. Recomendación, vean las rúbricas primero para que sepan cómo se les va a evaluar. Entonces, ay, participación continua, coherencia en contenido, comentarios. Entonces, claro, son aspectos que ya ustedes saben cómo se va a evaluar. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta, chicos. ¿Ok? Para poder participar, pues, ¿no? En este caso, en los debates y en toda esta parte de las actividades. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Profe, yo tengo una duda con las actividades. Cuando dices que ya las podemos visualizar. Ya no me escucho. ¿Estás hablando, Ana? Profe, hola. Hola, se escucha bajito, sí. Bueno, voy a hablar más duro. Te estaba diciendo que yo tenía una duda con las actividades. Cuando dices que ya las podemos visualizar es porque ya podemos ver en qué consiste la actividad como tal, porque es que yo ingreso y solamente me aparece como las fechas de apertura y el nombre de la actividad, pero no me deja ver en qué consiste o qué hay que realizar. No, ya tú tienes grupo asignado. Sí, señor. Sí, ya deberías verlo, deberías ver absolutamente todo. No, a mí en este momento no me permite ver en qué consiste cada actividad. Vamos a ver. Yo estoy en las mismas. Luisa Fernanda. Así que yo lo podía haber visto, no pensé que es una superpoderosa, muestra de con propósito de ¿Tu apellido, Luisa? Esa Rubio. Rubio. Sí, señor. Pero no aparece. Más arriba. Ya me pasaste. Ahí, ahí. Aquí está, Loaiza. Vamos a ver.
y echarles agua cada 10, 12 días. ¿Quién la trajo? Yes. Me la acabo de Tienes comunicar. razón. Aquí pasa Tengo algo. el caso de muchos. Ok, sí. Aquí pasa Oye, algo. a mí también me aparece lo mismo, profe. No me deja ver. Sí. Ya va que aquí pasa algo extraño. A ver. No, todo está bien. Ah, ya veo lo que pasa. Sí, ya vi lo que pasa. Ok, ya arreglo eso ya. Para que lo vean de una vez. Editar. Tu, 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 tu. Sí, porque se está colocando como fecha de inicio. O sea, se le está colocando una fecha, digamos, para que ustedes vean la actividad, ¿no? Pero yo no soy así, o sea, yo prefiero que todo el mundo vea desde el primer día, vean las actividades. Que yo no soy de los que nada más lo vea a partir del 20 y esas cosas, ¿no? Yo prefiero que todos vean la actividad desde el comienzo. Editar. Ok, ya en teoría ya deberían verlo. Voy a revisar. Vamos a ver. Y profe, ya lo podemos ver. Sí, yo creo que ya. Listo, ahora sí. Ok, van a poder Gracias. ver. Usted ingresa. Vean que aquí está la rúbrica. Ok, vean que ahí está la rúbrica. La rúbrica debe estar enlazada con la información, en este caso, del fruto. Ok, entonces, para que lo tengan allí en cuenta, muchachos, ¿sí? Igual pasa algo aquí que no estoy viendo. Hmm. Bueno, yo esto lo reviso mañana. Hay unas cositas allí. Pero bueno, pero ya pueden ver el archivo descargable y ya pueden revisar eso, ¿ok? Entonces, trabajos, revisar. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar, muchachos, con el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver. Estamos con el primer objeto de aprendizaje, ¿sí? Lo que corresponde a técnicas descriptivas, ¿ok? Esta presentación yo igual se las paso cuando le coloque lo que es el video, ¿ok? Entonces, muchachos, en esta primera parte, ¿ok? Que es la parte de estadística descriptiva, es muy importante, ay, perdón. Para esta primera parte de estadística descriptiva, es muy importante que ustedes sepan que es la etapa del análisis de los datos. ¿Okay? Entonces, es la etapa en donde uno tiene información. ¿Okay? Donde ustedes tienen la información, tienes archivos de Excel, tienes, digamos, pues textos, números, ¿ok? Tienes cosas y la idea en este caso es procesarlas para poder analizar, organizar, presentar, ¿ok? Los datos de tal manera de lograr una toma de decisión, ¿ok? Entonces,
esa parte es muy importante que ustedes lo vean. ¿Ok? En esta primera etapa de la estadística es analizar datos. ¿Ok? Pero no analizar cualquier dato, sino analizar comportamientos generales de los datos que al final me va a generar a mí información. ¿Ok? Entonces, claro, muchos dicen, ay, pero es que bueno, ya te dan el Excel, qué sabroso. No, o sea, mucha gente, ¿no? Y que de hecho, pues en la vida diaria, o sea, obtener el Excel es técnicamente lo último. Tú antes tienes que hacer una toma de datos, ¿no? Que eso es un poco el trabajo de aplicación. Para los que cuando vayan a ver el trabajo de aplicación, se van a dar cuenta que ustedes tienen que agarrar, eh, tienen que, bueno, en este caso tienen que tomar, eh, formular una empresa o una situación y después de formular esa empresa, van a tener que crear un instrumento de recolección, o sea, en pocas palabras, una encuesta. ¿Sí? Y con esa encuesta o ese cuestionario, entonces lo van a aplicar en línea y eso le va a generar a ustedes un Excel. Ese Excel después se va a procesar con las técnicas estadísticas de estadística descriptiva. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que estadística inicia con lo que sería el procesamiento de los datos, ¿no? Que es esta parte de estadística descriptiva. Ya después, nosotros vemos lo que son las distribuciones probabilísticas, ¿eh? Y después, ¿cómo hacemos para buscar esa información, para recopilar esa información? ¿Ok? Entonces, eso es un poco, digamos, la intención, ¿no? Siempre recuerden eso. Por ahora, estamos analizando datos, ¿eh? Por ahora. Pero ya después tenemos que aprender cómo recabar esos datos, ¿ok? Y cómo poder hacer conclusiones más con mayor fortaleza, ¿no? Con mayor robustez. Bueno, entonces seguimos. Ahora bien, la estadística es técnicamente importante, ¿sí? Importante, ¿por qué? Bueno, porque nos da una información general, ¿eh? Del comportamiento de un fenómeno. Miren, o sea, yo puedo tener las ventas diarias de una empresa, ¿no? Pero al final, yo tengo que ver el comportamiento de esas ventas, ¿eh? O sea, tener las ventas diarias, eso está muy bien, pero cuando uno es gerente, cuando tienes cargos directivos, entonces tienes que ver más allá de lo que es la venta de un producto. Tienes que unificar todo en una información que te dé, oye, las ventas están creciendo, las ventas están cayendo, hay un comportamiento estacional, ¿sí? Entonces, importante, los datos, claro, son importantes y te dan información, pero eres tú como profesional el que debe tener las competencias para poder analizar esos datos. Y al tú analizarlos, entonces vas a ver, ay, mira, las ventas están creciendo a un tanto por ciento, a una tasa de tanto, entonces podemos proyectar, predecir cosas. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea de este núcleo, que ustedes generen esas competencias para comprender, analizar, resumir y después tomar decisiones, ¿no? Ya sea en factores concluyentes o en predicciones, ¿sí? O estimaciones. Entonces, la estadística es mucho más que números, apilado y gráficas bonitas, ¿ok? O sea, la estadística lo que trata es de resumir, ¿ok? O sea, trata de generar una información basado en unos registros. Y claro, sin la estadística, pues tuviéramos un caos, ¿no? Generalizado. Hay un aspecto, digamos, interesante que se llama la ética, ¿no? La ética estadística. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, o sea, coméntenme a ver,
si le han dicho que es posible mentir con los números, o mentir en este caso con la estadística. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿Mm? No, la verdad no. Pues, ¿cómo se va a mentir con números? Ah, ok. Pues les comento algo, muchachos. Mucha gente Pero sí se dice puede que, mentir. ajá, dígame, Carlos. Sí se puede mentir, claro, porque si uno, digamos, toma mal desde un principio los datos, pues lógicamente va a salir Ah, una mentira. muy bien. Si tomas mal los datos, si haces supuestos que no deberías, ¿ok? Y ojo, yo no estoy diciendo de falsear números, ¿ok? Yo no estoy diciendo que, bueno, ponle ahí cualquier número para que dé. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú crees que lo estás haciendo bien y resulta que no lo estás haciendo bien. ¿Eh? Entonces, esos aspectos debemos cuidarlo muchísimo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir conclusiones que después son falsas. ¿Eh? Eso puede generar consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, los números no mienten. Pues señores, tengo que decirles en este momento que los números pueden mentir, ¿no? Y pueden mentir ¿por qué? No por el número en sí, sino de cómo se recabó, ¿eh? Lo que decía Carlos, si se hizo bien o no, ¿ok? Yo puedo hacer una encuesta, ¿eh? Pero si yo hago la encuesta, pues nada más en un determinado sector de la población, por decir, por ejemplo, en Medellín, el poblado, ¿no? Yo no puedo decir que lo que opina el poblado es lo que opina todo Medellín. Yo no puedo decir eso es un error. ¿Por qué? Porque el poblado es solamente una parte de Medellín. Ah, profe, pero ¿cómo vamos a hacer para preguntarle a todo Medellín? ¿Cómo no? Es verdad, no puedo preguntarles a todos. Pero sí puedo preguntarle a de todo un poquito. O sea, puedo irme una parte al poblado, preguntar, puedo irme a otra parte al centro, preguntar, puedo irme a otra parte a Belén, preguntar, o a Bello, ¿ok? Y a Sabaneta. O sea, en pocas palabras, no quedarme en un solo sitio, sino que puedo preguntar en varias partes. Entonces, esas cosas son claves. ¿Claves por qué? Porque si yo no tengo esa competencia, o sea, si yo no sé, yo puedo generar un error, y cosas que me lleven más allá de la ética, ¿no? Porque puedo creer que la información está bien cuando en realidad no es así. Además, también desde el punto de vista ético, yo puedo tener una información completa y yo lo que hago es ocultar cierta información y presento la que a mí me conviene, ¿sí? Ese aspecto, esas cosas se hacen, ¿no? Y se hacen en el día a día. ¿Eh? Dígame, sobre todo en la política, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se hacen, ¿no? Entonces, donde cierta información se oculta, pero tú presentas la que te conviene. Y esas cosas, la única forma, muchachos, de uno darse cuenta es que usted tenga esa competencia desarrollada de tal manera que diga, ah, ahí falta algo. O sea, ahí falta algo. Me estás presentando esta información, pero creo que falta esto. ¿Ve? Entonces, la única manera de combatir esa parte ética de ocultar la información y presentar, digamos, las cosas buenas, ¿no? Pero ocultando las malas, la única forma es que ustedes sepan que siempre la información tiene un balance. ¿Qué significa un balance? Significa que cuando usted vea todo muy bonito, es que hay algo por allí escondido, ¿no? O sea, siempre en estadística, y eso lo vamos a ver cuando veamos las medidas de tendencia central, cuando veamos el promedio, ¿sí? Y cuando veamos la desviación y la simetría, se van a dar cuenta de que
sea, en estadística y en la naturaleza, en el mundo, siempre la información está balanceada. ¿Ok? O sea, no existe información 100% buena, ni existe información 100% mala. ¿Eh? Cada vez que usted vea algo extremadamente bueno, dude porque hay algo, ¿no? Y eso es la esencia, digamos, de las medidas de tendencia central en estadística, ¿ok? Todo es un promedio, ¿eh? No puede ser que todo el mundo gane muchísimo y no puede ser que todo el mundo gane bajito, ¿eh? O sea, todo es un promedio y por supuesto hay gente que gana por encima del promedio y hay gente que gana por debajo. Eso es algo normal. Si yo tengo ventas de una empresa promedio, pues yo tengo unas ventas promedio, pues hay meses en donde vendo por encima del promedio y hay meses que vendo por debajo del promedio. ¿Ok? Un balance. ¿Ok? Un balance. Entonces, por ello, la ética estadística es fundamental que ustedes la manejen. ¿Ok? ¿Y todo eso para qué? Pues para generar el objetivo fundamental de la estadística, que es convertir esos datos en información. ¿Ok? Esa es la idea fundamental. O sea, yo trato de convertir los datos en información. Muchos me dicen, por ejemplo, que los que deben trabajar las estadísticas es el área de sistemas. ¿Eh? Y claro, yo respeto mucho siempre el área de sistemas, ¿ok? A todos los ingenieros de sistemas y todo ello, pero ellos son los garantes de los datos, el garante de los registros. Ellos no tienen por qué procesar esa información. Ellos lo que tienen es que estructurar y cuidar esa información. Ahora bien, ¿qué pasa? Esos datos en bruto no me dicen nada. Yo debo ser capaz de generar técnicas como las que vamos a ver ahorita que me permita resumir, ¿ok? Resumir esos datos. Y al resumirlo, entonces generar un tipo de conocimiento, ¿ok? Información y conocimiento. Lo que llaman inteligencia de negocio, ¿no? Que es la parte clave del ámbito gerencial. Bueno, entonces al final, ¿qué necesito yo saber, muchachos? Necesito saber cuál es la diferencia entre ciertos términos, ¿no? Definiciones claves. Variables, sujetos, diferencia entre variable y sujeto, ¿no? Y por supuesto está la parte de los datos y la fuente de recolección de información. Por favor, alguno de ustedes que me diga, aunque está allí, pero que me diga cuál es la diferencia entre variables y sujetos, ¿ok? O individuos. ¿Cuál es la diferencia? La variable es como toda pues, la diversificación de una información. Pues no es como tal la diversificación, es, digamos, el registro de una característica en particular. ¿Eh? O sea, véanlo bien en este sentido. Eh, mira, ¿cuántas características tiene un ser humano? ¿No? O sea, ¿qué información tú puedes obtener de un individuo o de un ser humano? ¿Qué información puedes tener? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años ¿Qué tiene? trabaja? Trabajo, ¿Cuánto color de pesa? piel, color de cabello, color de ojos, ¿sí? O sea, todas esas características son variables, ¿ok? Cada una de esas características son variables. ¿Sí? ¿Por qué se dice variable? Porque van a variar, con cada sujeto va a cambiar. Cada sujeto, pues bueno, habrá que ver si trabaja o no trabaja, qué edad tiene. O sea, cada característica va a variar en función a cada uno de los sujetos. ¿Eh? Por eso se indica variable. Mientras que el sujeto es el individuo.
¿no? Y el individuo, ¿cómo no? Va a tener todas esas variables, ¿eh? Pero va a tenerlas una sola vez. ¿Ok? ¿Ven el punto? Entonces, variables, muchachos, las características de los individuos. Mientras que el individuo o el sujeto es, digamos, el ente que tiene esas características. A veces creemos que los individuos son personas, pero no necesariamente, ¿cierto? O sea, yo puedo trabajar, por ejemplo, en el éxito, ¿sí? Y si yo quiero hacer un estudio de las ventas, yo les pregunto, la variable serían las ventas, ¿cierto? Esa sería la variable. ¿Y los individuos qué serían? Si trabajara yo en el éxito. El tipo de producto que se venda. Puede ser, si lo quiero hacer por producto, pues sería cada producto, ¿no? Pero si lo quiero hacer, por ejemplo, por sucursal, entonces cada sujeto sería una sucursal. ¿Eh? Entonces, claro, no siempre los sujetos son personas. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Los datos al final, pues son esos registros, las medidas. El dato siempre será la medida que va a tener una variable asociada y un individuo asociado. ¿Eh? Entonces, siempre recuerden eso. Los datos son como tal lo que nos va a proveer la información. Pero esos datos deben tener individuos, perdón, deben tener individuos y deben tener variable, ¿ok? Individuo, variable. Y la fuente de recolección de información, que esto es algo que ya se verá para el segundo y tercer objeto de aprendizaje, son cosas que hacemos para recabar información que no tenemos. Por ejemplo, entrevistas, encuestas, paneles, cuestionarios, ¿no? Entre otros. Muy bien, entonces al final, muchachos, lo que buscamos es, con los datos, vamos a clasificar, ordenar y presentar en tablas y gráficos. Todo eso con la intención de comprender, describir y analizar. Ese diagrama que está allí es el diagrama de estas 2 primeras semanas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este es el diagrama de las 2 primeras semanas, muchachos. ¿Ok? O sea, vamos a trabajar con datos para resumir esa información. Muy bien. Y cerramos, ¿no? Cerramos esta presentación con lo siguiente. Excel. Ya les dije que vamos a trabajar Excel. Ya saben que vamos a trabajar Excel. Y por ende hay que comprender Excel. ¿Sí? Entonces, Excel tiene una manera, digamos, de trabajar en función a una tabla de datos. Y las tablas, si se ponen a ver, ya todos han visto Excel, verán que son cuadrículas, ¿ok? En donde hay columnas y donde hay filas. Las columnas vienen siendo, en este caso, las variables. Entonces, todas las variables, todas las características de los individuos van a estar siempre en columnas, siempre. ¿Ok? Son las características de cada sujeto. Mientras que en las filas son todos los sujetos o individuos que van a tener todas esas variables. Entonces, importante, muchachos, columnas, variables, filas, individuos. Y el cruce entre ellas, entre las variables y los individuos, te va a generar lo que serían los datos. Entonces, los datos es el cruce entre la variable y el individuo. ¿Ok? Entonces, importante que tengan ya desde hoy, claro, esos tres conceptos. ¿Ok? Variable, sujeto y datos. Muy bien, ¿preguntas hasta allí?
chicos? No. Bueno, entonces, listo, vamos a comenzar. Como ya les comenté, el primer debate, ¿no? Ya han participado algunos. Y en el primer debate hay que ver la problemática del objeto de aprendizaje 1 y verán que uno puede descargar un Excel, pueden trabajar con él, ¿cierto? Y ciertas cosas. Cuando vayan a trabajar con él, les recomiendo que vean los videos, ¿sí? Para que, bueno, para que vean, oye, las cosas que puedo hacer y esas cosas. Pero hoy, digamos, quiero trabajar con esta base de datos en particular. ¿Y por qué quiero trabajar con ella? Porque si ustedes detallan, miren, esto es una base de datos, digamos, de una empresa, ¿no? Que, bueno, que en este caso vende minutos telefónicos, ¿no? O sea, la gente hace llamadas, ¿sí? Llamadas que duran un determinado minuto y por supuesto se le genera una cantidad de ingresos. Por supuesto, mientras más minutos consuma la persona, pues más ingreso va a tener la empresa. Entonces, digamos que sería como una empresa tipo Claro, ¿no? En donde simplemente la persona llama hacia un país, una ciudad, y le va a generar pues un determinado ingreso. Por supuesto, recuerden que el ingreso a veces no es lo importante, también tenemos el costo y por supuesto tenemos la utilidad. Pero aparte de esto, que son variables, lo que uno llama duras, porque son variables numéricas, también hay otras variables. Estas variables se llaman cualitativas, ¿ok? Entonces hay una diferencia, véanlo bien, vean que siempre estoy resaltando las columnas. Las columnas son las variables, muchachos, ¿cierto? Mientras que las filas son los sujetos. En este caso, las personas que llamaron. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, yo puedo tener variables de índole numérico, como lo que son ingresos, costos, utilidad, pero también puedo tener variables de tipo cualitativo, ¿no? Tipo de cliente, ¿okay? Es cualitativo, calidad cualitativa, quejas, ¿sí? Son información cualitativa. Aparte de eso, la información cualitativa, vean que puede diferenciarse. O sea, yo puedo aquí, véanlo bien, esto es una variable cualitativa porque es una cualidad, pero es una variable de tipo ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque estamos hablando de muy frecuente, frecuente, promedio, poco frecuente y muy poco frecuente. Entonces, ordinal es una variable cualitativa con orden, ¿sí? Que en este caso sería esa jerarquía. Claro, cuando usted le da aquí como filtro, aparece y dice, ay, pero ese no es el orden, ve, porque puso frecuente y después muy frecuente y después muy poco frecuente. Ese no es el orden. Claro, porque Excel no sabe cuál es el orden, ¿sí? O sea, Excel simplemente te ordena eso alfabéticamente. Eres tú el que debes saber cuándo, o sea, mejor dicho, cuál es el nivel jerárquico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Excel ayuda, pero Excel no te va a hacer las cosas, ¿eh? Tú debes estar atento para que la información esté bien reflejada, ¿sí? Entonces siempre tendrás que estar atento sobre ello. Calidad. Mira, buena, mala, regular. Y tú dices, hey, pero eso no debe ser buena, regular, mala. O al revés, mala, regular, buena. ¿Eh? Pero no puede ser que sea buena, luego mala y después regular. Eso no tiene lógica. Entonces esa parte en estadística es muy importante, muchachos, ¿sí? Porque las variables que tengan orden, como las variables ordinales, como esa que tenemos allí, tienen que estar
cuando vayan a hacer tablas, gráficos, deben tener ese orden. ¿Sí? Entonces, Excel no lo sabe, Excel es una máquina. Ustedes son los que deben estar atentos sobre ello. En cambio, hay otras variables que no importa el orden. Por ejemplo, país, Brasil, Chile, Colombia. Pues da igual, ¿no? Da igual colocar a Colombia de primero o colocar a Brasil de primero, ¿eh? O colocarlo en orden alfabético. O sea, allí no hay problema. ¿Eh? Esas variables son variables cualitativas, pero se llaman nominales. ¿Eh? Variable cualitativa nominal. Nominal porque significa que no hay orden. Mientras que la ordinal, ahí sí hay un orden. Entonces tengan eso en cuenta. Por ejemplo, aquí meses. Vean que comienza con abril, agosto, pero todos sabemos que eso no es así. Tiene que comenzar con enero, con febrero, con marzo. ¿Sí? Entonces tengan eso siempre en cuenta, muchachos, ¿cierto? Bueno, entonces listo. Yo voy a trabajar con estos datos, pero ¿por qué se los traje? Porque cuando usted ve cuántos registros hay, observe, hay 305.263 registros. ¿Eh? Entonces, claro, tú dices, ¿qué? ¿Yo me voy a poner a estar cortando todo eso? Pues por supuesto que no. Entonces, claro, ya ahora con las computadoras, digamos, la estadística descriptiva ha dado unos pasos inmensos, ¿no? Para poder trabajar sobre ello. Y por supuesto, la herramienta que más se utiliza y que más se va a usar es esta que se llama tablas dinámicas. Entonces, muchachos, es necesario que todos ustedes manejen tablas dinámicas. ¿Ok? Absolutamente necesario. Si no, vean que aquí en este archivo yo se los voy a dejar allí también. Aquí hay un link de YouTube. En este link ustedes van a poder ver, son una serie de videos donde se trabaja con ese mismo archivo y se hacen muchas tablas dinámicas. Entonces, hay que aprender tablas dinámicas ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tabla dinámica, atención. Si le doy aquí clic, él automáticamente me va a seleccionar, ¿ok? Digamos, toda la base de datos. Pero eso a veces es un peligro, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Allí seleccionó todos los datos, ¿eh? De hecho, si lo ven, hay como una línea punteada que se va moviendo, ¿sí? Pero ¿por qué es peligroso, muchachos? Por lo siguiente, fíjense. Si yo aquí inserto una fila, inserto otra, ¿no? O sea que hay filas vacías. Y le vuelvo a dar tabla dinámica, vean lo que ocurre, ¿sí? Excel te va a seleccionar no todas, sino que hace como un salto, ¿ok? Cuando hay filas vacías de por medio. Entonces esa parte es muy peligrosa, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Cada vez que usted vaya a hacer una tabla dinámica debe estar seguro que está seleccionando la información correcta, ¿sí? Entonces esté atento con eso. Muy bien. Tabla dinámica. Otra opción es darle aquí al cuadrito, véanlo, ¿sí? Este cuadrito, y entonces yo seleccionarlo manualmente, ¿eh? Así yo tengo la seguridad de que estoy seleccionando todo. O también vean que cuando uno se posiciona aquí en la letra, se transforma, el cursor se transforma en una flechita hacia abajo, ¿sí? Y vean que puedo darle clic y ya selecciona toda la columna completa, toda. ¿Eh? Y puedo seleccionarlo así también. Entonces, son diversas opciones, muchachos, ¿sí? Ustedes escogen las que más les convengan. Ahora bien, yo por lo menos le voy a dar aquí tabla dinámica y voy a dejar que Excel mismo seleccione todo. Cuando le doy allí,
debo darle a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, vean lo que ocurre. Atención. Me sale un error. Entonces, claro, muchos, el inicio de las tablas dinámicas, muchos les da este error y dicen, ¡ay, me dio un error! Ese error lo que quiere decir es que todas las variables deben tener un título. Entonces, todas las variables, atención, deben tener un título informativo. Por ejemplo, país, ciudad, fecha, ciudad destino. Entonces, claro, ¿qué observamos? Ay, aquí no hay nada. Entonces, con tal que una variable no tenga título, la tabla dinámica no va a funcionar. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, debo colocarle aquí mes. Entonces, ahora sí, todos tienen su título. Ahora sí, puedo hacer la tabla dinámica. Puedo darle clic y seleccionar todo. ¿Ves? Selecciono todo la variable país y arrastro hasta la variable año. Selecciono todas. Y listo. Y le doy a aceptar. Entonces veamos qué genera. Vean que aquí aparece la misma información de todas las variables que estaban aquí. Entonces, claro, la tabla dinámica te va a colocar aquí toda la información correspondiente a las variables. Entonces, claro, yo puedo aquí, por ejemplo, contar cuántos sujetos hay y observen, 305.263 sujetos. ¿Ves? Vean que la fila 1 es la variable o los títulos. Me voy a lo último y aquí está. Son la misma cantidad de registros. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Ahora bien, ¿qué es lo importante o qué es lo más interesante de las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas siempre tienen estos 4 cuadrantes, ¿cierto? Entonces, observen. Ay, yo quisiera saber cuántos clientes tengo, ¿no? Porque cada fila es un cliente, ¿eh? O mejor dicho, una persona que llamó, ¿sí? Entonces, claro, como cada fila es una persona que llamó, pues lo normal, ¿no? Cada fila es un cliente o un sujeto. ¿Cuántos clientes existieron? 305.263. Ya, bueno. Oye, ¿cuántos clientes existieron por país? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Yo tengo aquí país y lo coloco aquí en filas y ya me da la información del país. ¿Cuántos clientes existieron por cada país? O si no, yo no lo quería con cada país, yo quería saberlo por ciudad. Bueno, no hay ningún problema. Aquí está la cantidad de sujetos por ciudad. Entonces, claro, usted arrastrando puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí voy a adelantarme un poquito, voy a ir un poquito más rápido para que visualicen. Yo puedo hacer inclusive cosas como esto es conteo, ¿sí? O sea, pero fíjese, yo puedo agarrar aquí, puedo ver, ay, vamos a ver las quejas. Ah, mira, de las 305.000 resulta que 30.000 se quejaron, ¿eh? Y 274.000 no se quejaron. ¿Ok? Entonces tú dirás, ay, ¿cuánto por ciento es eso? ¿Qué porcentaje? Entonces no hay ningún problema. Tú puedes agarrar la misma información, volverla a repetir aquí, ¿sí? Y cuando la repito, dice, ay, pero me repitió el mismo número, ¿qué hago yo con eso? Ah, resulta que cuando tú estás en una tabla dinámica, tú le puedes dar botón derecho del ratón, atención muchachos, botón derecho, y le despliega esta parte, ¿sí? Y en esta parte, yo puedo decirle mostrar valores como. Y mostrar valores como, yo le puedo decir porcentaje del total general. Y vean lo que pasa. ¿Ve? O sea, de una vez en la misma tabla tengo cuántos sujetos fueron y qué porcentaje fue. Y ya. ¿Ok? Así de sencillo.
Además, una vez hecha la primera tabla dinámica, yo no tengo que volver otra vez aquí, volver a crear una tabla dinámica. No, no tengo que hacer eso. Porque una vez que ya yo hice la primera, yo la selecciono, le digo copiar, ¿eh? Y después la pego. Y ya. Y sigo trabajando con esta nueva tabla, ¿eh? Y la otra queda tranquila. Entonces, claro, yo puedo hacer muchas tablas dinámicas, ¿eh? Con muchas variables. Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Sí? Muy bien. También, vean, yo puedo trabajar y voy a decir, ay, quiero ver la calidad. Ah, aquí está. ¿Ven? Los sujetos en función a la calidad, ¿no? Puedo también colocar el porcentaje, ¿sí? Mostrar valores como porcentaje total general, ¿sí? Ahí está. Pero resulta que, ¿qué está malo aquí? Coméntenme si están allí conectados. ¿Qué está malo aquí en esta tabla? ¿Mm? ¿Hay algo malo allí en la tabla? El Que espacio debe singular. ser, que debe haber un orden. Que debe haber un orden, ¿cierto? Entonces, claro, fíjense que de la buena salta la mala y después la regular. Entonces, no, resulta que la regular tiene que ir arriba. Entonces, ¿qué pasa? Aquí con un buen pulso, véanlo, vean el mouse, cuando yo acerco aquí se transforma en una flecha negra, pero sigo avanzando y se transforma, allí está. Es como una flecha con una crucecita, ¿ok? Entonces, cuando eso se genera, yo le doy clic y arrastro hacia arriba. Y ahí está listo. ¿Ves? Ya ahora quedó ordenado. ¿Sí? Buena, regular, Profe, mala. entonces es normal que salga lo de los espacios en blanco. Ah, buena pregunta allí esa, sí. Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, como lo decía Luisa, ¿qué ocurre cuando hay espacios en blanco? Bueno, yo tengo que ver si hay sujetos, ¿no? Cuando no hay, pues igual siguen apareciendo. Entonces yo le doy aquí clic y los quito y ya. ¿Ok? Además, eso también depende de lo que yo desee presentar. ¿Sí? Entonces, claro, puede ser que existan muchos espacios en blanco, pero la verdad no quiero prestarle atención a ellos. Entonces los quito, ¿eh? Y presento lo que me interesa. Muy bien. Además, yo puedo combinar variables, muchachos. Vean que esta es la opinión buena, regular, mala, pero ¿qué pasa si la enlazo con las quejas? Entonces, vean, voy a agarrar las quejas y lo arrastro aquí. Entonces puedo ver, entonces claro, de las buenas, cuánto hubo quejas, sí o no. De las regulares, cuánto hubo quejas, sí o no. Y de las malas, cuánto hubo queja, sí o no. ¿Ok? Entonces, claro, las tablas dinámicas son extremadamente versátiles, ¿eh? Sobre todo para variables cualitativas, ¿ok? Que son las que hemos usado hasta ahora. Claro, ustedes dicen, ay, profe, pero entonces esto sirve nada más para cualitativas. No, no necesariamente. Yo puedo usar, por ejemplo, vean, puedo usar quejas y puedo hacer cosas como, vamos a ver, el ingreso. Entonces, claro, véanlo aquí, muchachos, cuando yo coloco quejas en filas, me aparece sí, no, si hubo queja o no. Y cuando coloco el ingreso, en este caso Excel, por default, me dice que él está contando. Yo puedo darle clic aquí y decirle configuración de campo de valor y decirle que me sume todos los ingresos o me calcule un promedio.
de esos ingresos, como yo quiera. Y aquí me trae el promedio, en este caso, de los ingresos para esas personas que no se quejaron y esas personas que sí se quejaron. O sea que las que sí se quejaron, al final tienen generan un promedio de ingresos superior a las que no se quejaron. ¿Ok? Entonces, esa parte allí es importante. También, alguno me dirá y dirá, oye, pero ya yo estoy fastidiado, estoy aburrido de usar variables cualitativas. Entonces no hay problema. Yo puedo usar variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces, limpio toda mi tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a contar, pero resulta que yo quiero ver los ingresos. Entonces, claro, aquí están todos los ingresos habidos y por haber, ¿sí? Vean todos los ingresos que hay. Pero entonces, aquellos que ya vieron un poquito de estadística sabrán que cuando tengo variables cuantitativas, yo puedo agruparlas, ¿sí? Entonces, si yo puedo agrupar, ¿cómo hago una agrupación en una tabla dinámica? Pues no hay ningún problema. Yo aquí le doy botón derecho. Vean que estoy ubicado aquí en la variable cuantitativa. Botón derecho. Y aquí aparece algo que se llama agrupar. ¿Ves? Un botón que dice agrupar. Le puedo dar clic y él me dice, comienza en 185, o sea, el valor más pequeño en 185. Termina en 32.190, que sería el valor más grande. Y Excel te dice, bueno, haz grupos de 10.000 en 10.000. Es una propuesta de Excel. Tú puedes decirle, ay, no quiero de 10.000 en 10.000, vamos a hacerlo por cada 8.000. ¿Ves? Y cuando le digo aceptar, vean lo que hace Excel. Me hace agrupaciones de una vez de manera automática. ¿Ok? Y esas agrupaciones yo puedo inclusive colocarle aquí otra vez, botón derecho, mostrar valores como, porcentaje total fila, y ya tengo porcentaje. ¿Sí? Entonces, claro, vean que con el manejo de tablas dinámicas, ya esto está conectado con esta base de datos. ¿Sí? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es realizar y analizar, digamos, la información. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de las tablas dinámicas? Es que cuando yo hago cambios aquí, ¿sí? Eso se me refleja en la tabla dinámica sin necesidad de volverlas a hacer. Entonces, claro, voy a hacer esto, por ejemplo, para que ustedes vean. Yo puedo agarrar todo esto y eliminarlo. Vean que los eliminé. Entonces, claro, cuando voy a la tabla dinámica, tú dices, ay, pero sigue apareciendo lo mismo. Sí, pero aquí hay un botón derecho y aquí hay una palabrita que se llama actualizar. Si yo le doy a actualizar, entonces la información se me reduce. Se me reduce, en este caso, a estos valores. ¿Sí? Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar yo con esto, muchachos? A que cuando ustedes tengan la información, ustedes pueden ajustar, cambiar la base de datos y actualizar las tablas dinámicas. Y al actualizarlo, listo. Ya de una vez, digamos, las tablas se actualizan con la nueva data. ¿Sí? Muy bien. Y para cerrar, muchachos, vean que también hay unos complementos, que eso lo van a ver en los videos, que están acá, que se llama análisis de datos. ¿Sí? Activar este complemento, todos los Excel los tienen, ¿ok? Usted puede activar este complemento de análisis de datos y va a poder hacer cosas como sacar, por ejemplo, las estadísticas, estadística descriptiva, que es uno de los que más se utiliza, ¿no? Y en estadística descriptiva, él siempre te va a preguntar el rango de entrada. ¿Ok?
Entonces tú nada más le dices, bueno, aquí está el rango de entrada, vamos a hacerlo con el ingreso. Le dices que hay rótulo de la primera fila, porque claro, seleccioné desde la primera. Y que me dé un resumen de las estadísticas. Aquí yo puedo decirle en rango de salida, o sea, en dónde quiero que me aparezca la información. Y le doy a aceptar. Y ya, me da la información de cuál es el promedio, cuál es la mediana, la moda, la desviación, ¿ok? Toda una serie de información que también la vamos a estar trabajando la semana que viene, ¿sí? Entonces, chicos, ya saben, importantísimo trabajar lo que sería tablas dinámicas, ¿no? Antes, bueno, aquí ya esta información no me sirve de mucho, déjame, voy a cerrarlo y volverlo a abrir. Pero antes de terminar la sesión de hoy, quiero que vean algo, ¿no? Las tablas dinámicas no es solamente tablas, ¿ok? Sino que también son gráficos. Entonces, esa parte es muy importante. Voy a hacer una tabla dinámica otra vez, rapidito. Ok, vamos a hacerla de calidad. Aquí está país. Y aquí este señor lo pasamos aquí hacia arriba, listo. No siempre son tablas. Vean que aquí en la parte superior se habilita una sección que se llama herramientas tabla dinámica. Le doy a diseño, analizar y vean que aquí aparece algo que se llama gráfico dinámico. Entonces, al darle clic, ya Excel me expone pues una cantidad de gráficos que yo puedo hacer. Y esos gráficos van a estar enlazados a la tabla dinámica. Entonces, claro, ¿qué pasa si, ay, yo quiero hacerlo con quejas? Entonces ya el gráfico automáticamente se cambia también. ¿Sí? O no, vamos a hacerlo con quejas, pero ya no con calidad, sino con tipo de cliente. ¿Ve? Entonces ahí tengo la información. O también puedo hacer esto. Ay, pero las quejas las puedo colocar aquí. Entonces tengo una tabla de doble entrada. Porque tengo por un lado una variable y por otro lado otra variable. Son dos variables en la misma tabla. ¿Sí? Pero aquí hay un problema también, lo que habíamos dicho. Este muy frecuente tiene que estar arriba. Este muy poco frecuente tiene que estar abajo. Y este promedio tiene que estar en la mitad. ¿Sí? Entonces vean que tuve que hacerlo de forma manual porque Excel no es capaz de saber, oye, cuál es la jerarquía. ¿Sí? Entonces para que lo tengan allí en cuenta. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Profe, en Dígame. el texto guía ahí plantean un ejercicio de una empresa que hace embutidos, comidas frías, ¿cierto? Carnes frías. Entonces ahí nos anexan también un Excel, pero yo veo que no todas las variables tienen los mismos ítems, entonces hay unas más largas que la otra. Entonces eso podría ocurrir que cuando uno haga la tabla dinámica, simplemente, como hiciste ahorita, se le da el omitir los espacios en blancos y ya. Vamos a ver, ¿cuál ejercicio me estás comentando? En el texto guía. Texto guía. Ok, en el texto guía. Recuerden que, bueno, yo tengo por aquí el texto guía. Vamos a abrirlo de una vez en PDF. ¿Tienen la página? Espérame ya. Estadística. Aquí está el texto guía, muchachos, ¿sí? A ver.
Era una empresa de embutidos. Sí. Vamos a ver, embutidos. La reina. ¿Será este? Vamos a ver si es este. Esta información es, Luisa. Pero, espérame, no. Es la del segundo ítem. Espérame, ya te digo cuál es. Es una que hacen una comparación ya con los tipos de producto. Entonces hay un producto que trae como más descripción que la otra. Entonces, al hacer la tabla dinámica, van a quedar unos espacios en blanco. Entonces, yo quiero saber si lo puedo hacer así, o si se puede señalar todo desde un comienzo y tener en cuenta los espacios en blanco, o hay que hacer algo diferente. Es que depende, Luisa. Por eso es que hay que verla, o sea, hay que ver el Excel, pues, ¿no? Hay que ver el Excel. Siempre recuerden algo, y de hecho voy a aprovechar el comentario de Luisa por eso, que es lo siguiente. Algunos a veces se molestan y dicen, no, profesor, pero es que la estadística, no es precisa, no es exacta, ¿ves? Y pues sí, tienen cierta razón en eso, ¿no? La estadística lo que da son técnicas para poder procesar diversos tipos de información, pero no existe en estadística una verdad absoluta, ¿no? Son técnicas que en algunos casos sirven y en otros casos no. ¿Eh? Entonces, claro, uno lo que hace y lo que hacemos en estadística es generar esa competencia para que ustedes sepan cuándo usar esto, cuándo no usarlo. Y esas cosas. Entonces, claro, todo depende del ejercicio. Una palabrita que vamos a usar mucho es que depende, ¿no? Entonces, claro, hay gráficos que van a servir en determinada situación y hay otros gráficos que no necesariamente van a servir. Entonces, tengan siempre eso en cuenta. No existe una verdad absoluta, ¿no? Siempre hay que ver el ejercicio, hay que ver el caso, hay que ver la situación para uno decir, ok, esta gráfica sí, esta gráfica no. Esto sí, esto no. Pero es necesario ver el problema. No existe, digamos, o sea, un procedimiento estándar, ¿no? Para ello. Entonces, por ello es que, digamos, hay que ver cuál es el caso, ver los archivos, ver las variables y entonces allí sí, listo, aquí podemos hacer eso. No lo encontraste, Luisa, no sabes ni siquiera la página para uno buscar. Si no, tranquila. No, espera, ya lo encontré. Se llama ejemplo 1 descriptiva. Ejemplo 1. Será este. Ejemplo 1 descriptivo, vamos a ver. Pero es el archivo que está en el Excel. Sí. Entonces ahí nos invitan a que hagamos la tabla dinámica de las 3 variables. Pero cuando yo cojo las 3, como hay una que no está como el mismo largor del otro, entonces me quedan unos espacios en blanco y me salen unos errores. ¿Es este el archivo Excel? Sí, sí, ese. Listo. Ajá. ¿Y cuál es el problema aquí? Baja el de la mortadela. Voy. Salchicha mortadela, listo. Ok. Entonces la mortadela tiene menos
menos calificaciones, por así decirlo. Cuando yo señalo todo, me genera unos errores, entonces no sé si debo hacer algo para que no me los tengan en cuenta o simplemente al último le doy omitir los espacios en blanco. Listo. Muy buena pregunta. ¿Eh? Y vamos a ver primero el problema. Por eso es que aquí va a ser importante, antes de ponerse uno a trabajar datos, tiene que leerse bien el problema, tiene que ver, digamos, la situación. ¿Okay? Entonces, digamos, dice, los clientes de la reina han hecho continuos reclamos por problemas en las propiedades organolépticas, ¿no? Características físicas del producto que pueden reconocerse por los órganos de los sentidos. En el archivo que se presenta a continuación se muestra un listado de dichos reclamos. Entonces, claro, vean el punto. Son reclamos de clientes hechos sobre determinados productos. ¿Qué significa eso? Atención. Eso no quiere decir que el que hizo este reclamo sea este mismo sujeto. Vean el punto, muchachos, ¿cierto? Entonces, esto es una persona, un cliente, que dijo un reclamo sobre la salchicha de 500 gramos. Pero ese cliente no es el mismo cliente que me habló aquí y tampoco es el mismo cliente que me habló acá. Entonces, en pocas palabras, muchachos, son clientes diferentes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el cliente que me reclamó por la salchicha al cliente que me reclamó por la mortadela al cliente que me reclamó por el jamón. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque yo no puedo unir. En este ejemplo, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Porque si yo los uno, estoy diciendo que esta persona es una misma persona, un mismo sujeto que opinó de la salchicha, la mortadela y el jamón. O sea, el mismo sujeto opinó de los tres productos. Y eso es mentira. En realidad no es así. En realidad es que hay un sujeto, o sea, un cliente opinó de salchichas, otro sujeto, otro cliente opinó de mortadela y otro sujeto, otro cliente opinó de jamón. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que no, para este ejemplo particular, no se pueden unir. Yo no puedo hacer esto. No puedo hacerlo. De hecho, como bien lo dice Luisa, si me voy al final, ustedes ven y dicen, hey, ¿qué es esto? Entonces ya allí se ve que no pueden unirla, porque esto es un error. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues nada, tengo que necesariamente trabajar cada uno por separado. Yo tengo que hacer una tabla dinámica para salchicha. Tengo que hacer una tabla dinámica para mortadela. Y tengo que hacer una tabla dinámica para jamón. ¿Ok? Entonces, véanlo bien en este caso, ¿sí? Tengo que hacer una tabla dinámica para cada uno. No puedo unirlas. No, señor. No puedo realizar la unión de estos señores. Entonces, nada. Lo que me queda es tabla dinámica de este señor. Bueno, la puse aquí. Mejor me regreso aquí. Le digo tabla dinámica de este señor. Le digo que me la haga acá. Y listo. ¿Es? Esta es la información de la salchicha. Luego me ubico aquí abajo. Otra tabla dinámica. Pero ahora nada más de la mortadela. Le digo que me lo ubique aquí. Y listo. Aquí está
el de la mortadela. Y cerramos aquí abajo con otra tabla dinámica de el jamón. Y ahí está. ¿Ves? Entonces tengo tablas de cada uno y los blancos ya no me generan problemas. ¿Ves? Porque en esencia son 3 tablas dinámicas porque son cosas diferentes de cada uno, ¿ves? De cada sujeto. Recuerden que también puedo crear aquí el porcentaje si lo deseo, ¿no? Mostrar valores como porcentaje, ¿sí? Entonces, ok. Y ahí está. Información que ya yo puedo generar rápidamente. Entonces, muy importante, muchachos, siempre ver los ejemplos, siempre ver el texto, lo que significa, ¿sí? Esa parte es clave para uno entender y para uno realizar las actividades con los ejercicios. Entonces, claro, puede ser que a lo mejor te consigas otro ejercicio donde sí, ahí sí se puedan unir, ¿eh? Entonces dice, ay, profesor, pues usted dijo que no, pero es que eso depende del ejercicio, ¿cierto? Hay ejercicios donde sí se puede hacer esa acción y hay otros que no, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Cuéntenme. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, como ya saben, esto queda grabado. Entonces, fíjense, vamos a hacer el Kahoot, por favor. Los que están allí presentes, ¿no? Vamos a prestar aquí atención para hacer el Kahoot del día de hoy. ¿Ok? El Kahoot, como ya dijimos, lo vamos a hacer una vez a la semana. Y es sencillo, es simplemente unas preguntitas que se van a hacer en función al tema de hoy. ¿Ok? Entonces voy aquí a detener la grabación.